sacerdote voy a asistir. Hola hermanos y bienvenidos a un programa más del Taller de los Monaguillos. Les queremos dar gracias por darle like, comentar y compartir nuestro programa pasado, que se trató sobre las apariciones de la Virgen María. Los invitamos a verlo por si todavía no lo han visto. El programa de hoy se tratará sobre 6 de los 12 apóstoles. Sus nombres lo podemos encontrar en Mateo capítulo 10, versículo del 2 al 4. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Santiago el hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que lo traicionaría. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Aquí se menciona una palabra muy importante, apóstol. Apóstol viene del griego. Apóstol en sí, la palabra apóstol, quiere decir el enviado. Así que Jesús los envió a evangelizar. Hay muchas citas en la Biblia donde podemos encontrar esto, pero la que yo les voy a mencionar es Marcos capítulo 5, versículos del 7 al 13. Llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus impuros. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, fuera de un bastón, ni pan, ni morral, ni dinero, que llevaran calzado, corriente y un solo manto. Y les decía: quédense en la primera casa en que les den alojamiento, hasta que se vayan de ese sitio. Y si en algún lugar no les reciben ni los escuchan, no se alejen de allí, sin haber sacudido el polvo de sus pies. Con esto darán testimonio contra ellos. Fueron pues a predicar, invitando a la conversión. Expulsaban a muchos espíritus malos y sanaban a numerosos enfermos, ungiéndoles con aceite. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Los apóstoles fueron los primeros en recibir ese deber de ir a evangelizar. Ahora que ellos ya no están, esa responsabilidad o ese deber cae sobre nosotros. Los apóstoles, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, recibieron al Espíritu Santo al estar orando con María. Después de esto, fueron a evangelizar a todas partes. Algunos fueron a Europa y otros fueron a Asia. Pero eso se lo van a relatar, se lo van a explicar mis compañeros monaguillos. Esperamos que les guste. Buenos días, hoy les explicaré un poco sobre la vida de San Pedro. ¿A qué se dedicaba San Pedro antes de conocer a Jesús? Su nombre de nacimiento fue Simón Bar-Jona. Él era pescador de oficio en los mares de Galilea. ¿Cómo siguió San Pedro a Jesús? Pedro fue incorporado por los primeros discípulos de Jesús y le dijo a Pedro: desde ahora te llamarás Cefas, o significa Pedro. ¿Cómo fue la vida de San Pedro después de la muerte de Jesús? Él se dedicó al sacerdocio y llegó a ser obispo y juró defender la iglesia durante mucho tiempo. ¿En qué pueblos predicó Pedro? Él, después de la muerte de Jesús, procuró predicar su palabra por todo el mundo y predicó en muchos pueblos. ¿Cómo murió San Pedro? Murió martirizado por el emperador Nerón y fue sepultado a poca distancia de donde sucedió todo su martirio. ¿Cuál es la fecha cuando se conmemora? En la Iglesia Católica se celebran sus fiestas durante el 29 de junio, junto a San Pablo. La vida de San Pedro nos enseña que a pesar de la debilidad humana, Dios nos ama y nos llama a la santidad. A pesar de todos los defectos que tenía, Pedro logró cumplir con su misión. Para ser un buen cristiano, hay que esforzarse por ser santos todos los días.
El mismo San Pedro nos dice: lo mismo que es santo el que os llamó, sed santos también vosotros en toda vuestra conducta. Primera de Pedro 1:15. Mateo 16, 18 al 19. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates sobre la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates sobre la tierra quedará desatado en los cielos. Bueno, hoy me toca hablarles sobre Santiago el Mayor. Santiago de Zebedeo o Jacob de Zebedeo, uno de los 3 apóstoles más importantes de Jesús de Nazaret. Se le conocía en la tradición cristiana como Santiago el Mayor, hijo de Zebedeo y Salomé, hermano de Juan. Nació en el año 5 a.C. en Betsanía, Galilea. Antes de conocer a Jesús, él era pescador. Jesús le puso el sobrenombre de Boanerges, que según el mismo evangelista afirma que quería decir hijos del trueno. Eso se encuentra en Marcos 3:17. Mientras Jesús pasaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo. Estaban en la barca arreglando las redes. Jesús también los llamó. Y ellos, dejando a sus padres con los trabajadores, los siguieron. Después de la crucificación de Jesús, el apóstol Santiago se dedicó a predicar la nueva fe, constituyendo la difusión del cristianismo en Occidente. Después de predicar, decidió volver a Jerusalén, donde fue encarcelado. Murió a manos de Herodes Agripa, en Jerusalén. En el año 44 fue decapitado y sepultado en Catedral de Santiago de Compostela. El apóstol Santiago es patrono de las siguientes ciudades de América: Cabana, Perú; Cali, Colombia; Santiago de Chile; Antigua, Guatemala, etc. La fecha en que se conmemora a Santiago el Mayor en nuestra Iglesia Católica es el 25 de julio. Del apóstol Santiago podemos aprender muchas cosas. La prontitud para acoger la llamada del Señor, incluso cuando nos pide que dejemos la barca de nuestras seguridades humanas. El entusiasmo al seguirlo por los caminos que Él nos señala, más allá de nuestra presunción ilusoria. La disponibilidad para dar testimonio de Él con valentía, si fuera necesario, hasta el sacrificio supremo de la vida. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago 1, 5, 6. Buenos días, hermanos. Hoy les voy a hablar sobre San Andrés el Evangelista. San Andrés nació en Betsaida y tuvo el honor y el privilegio de haber sido el primer discípulo que tuvo Jesús junto con San Juan el Evangelista. Los dos eran discípulos de Juan el Bautista, y al ver pasar a Jesús, exclamó: «He ahí el Cordero de Dios». Andrés se emocionó al oír semejante elogio y se fue detrás de Jesús. Jesús se volvió y les dijo: «¿Qué buscan?». Ellos le dijeron: «Señor, ¿dónde vives?». Jesús les respondió: «Vengan y verán». Y se fueron y pasaron con él aquella tarde. San Andrés se fue luego donde su hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Salvador del mundo». Y lo llevó donde Jesús, quien encontró en San Pedro a un entrañable amigo y al fundador de su iglesia. El día del milagro de la multiplicación de los panes, fue San Andrés el que llevó a Jesús el muchacho que tenía los 5 panes.
El santo San Andrés presenció la mayoría de los milagros que hizo Jesús y escuchó uno por uno sus maravillosos sermones, viviendo junto a él por 3 años. El día de Pentecostés, San Andrés recibió junto con la Virgen María y los demás discípulos al Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego, y en adelante se dedicó a predicar el Evangelio con gran valentía y obrando milagros y prodigios. San Andrés predicó en Asia Menor y en Esparta a lo largo del Mar Negro, alcanzando en Volga y Kiev. Según la tradición, fundó la sede de Bizancio, Constantinopla, en el año 38 y llegó a Estacio como obispo. San Andrés murió por crucifixión en Patras, Acaya, aunque los textos más antiguos, como Hechos de San Andrés, mencionan por Gregorio de Tours, que describen que habría sido atado, no clavado. Una tradición dice que Andrés habría sido crucificado en una cruz del tipo conocido como crux de Cusata, en forma de X, comúnmente conocida como Cruz de San Andrés, y que esto hubiera sido hecho por petición suya, ya que se creía indigno de ser crucificado en el mismo tipo de cruz que había sido crucificado Jesús. La tradición coloca su martirio el 30 de noviembre del año. Ante la figura de Andrés, vale la pena considerar la importancia de esta forma de humildad que es la discreción. La persona discreta habla cuando conviene y es necesario. El apóstol Andrés tuvo un corazón dócil, pues era un discípulo que se reconoce necesitado de formación y de conocimiento. Reconoció a Jesús por las palabras de su maestro, Juan Bautista, cuando éste se lo señala a él y a Juan diciendo: «He aquí el Cordero de Dios». Juan 1:36. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Filipenses 2, 3 al 5. Bartolomé era uno de los 12 apóstoles del Señor Jesús. Bartolomé es la misma persona que Natanael. Este es mencionado en el Evangelio San Juan, donde nos dice que era de Caná. En Hechos de los Apóstoles también nos dice de que él estuvo presente en Pentecostés. Felipe es el que impulsa a Natanael a encontrar a Mesías, a encontrar a Jesús. Recordemos de que todavía Natanael insiste: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Pero Felipe sigue insistiendo y le dice: ven y verás. ¿Cómo es que Jesús lo llama? Se menciona en el Evangelio según San Juan y dice así: cuando Jesús vio venir a Natanael, dijo de él: ahí viene un verdadero israelita, este no sabría engañar. Natanael le preguntó: ¿cómo me conoces? Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera, yo te vi. Natanael exclamó: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le dijo: tú crees porque te dije que te vi bajo la higuera. Sin embargo, verás cosas mayores que estas. En verdad les digo que ustedes verán los cielos abiertos y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En martiriología romana, Bartolomé predicó en la India y en Armenia. Bartolomé murió degollado, o sea, que le quitaron la piel y fue decapitado, o sea, que fue martirizado. Él se celebra el 24 de agosto, lo celebramos.
Para San Bartolomé, como para nosotros, la santidad no se basa en hacer milagros ni en deslumbrar a otros con hazañas extraordinarias, sino en dedicar la vida a amar a Dios, a hacer conocer y amar más a Jesucristo y a propagar su santa voluntad y a tener una constante caridad con los demás y tratar de hacer a todos el mayor bien posible. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Primera de Juan 3:16. Hermanos, hoy les voy a hablar un poco sobre el apóstol Tomás. Bueno, la primera pregunta es: ¿a qué se dedicaba el apóstol Tomás antes de conocer a Jesús? El apóstol Tomás tenía el oficio de pescador antes de que Jesús lo llamara y lo siguiera. ¿Qué fue de la vida del apóstol Tomás antes de conocer a Jesús? Bueno, aunque a Tomás se le anuncia la resurrección de Jesús, él dijo: si no meto mi dedo en el lugar de los clavos y meto mi mano en su costado, no creeré. Se atribuye a Tomás en la evangelización de Oriente. Tiene una gran importancia tanto como en Siria y en la India. Él murió a causa de los sacerdotes paganos que ordenaron a alguien atravesarlo con una lanza. Al apóstol Tomás se le conmemora todos los 3 de julio de todos los años. Bendiciones, hermano. Tomás tenía la virtud que cuando se convencía de sus creencias las seguía hasta el final, con todas sus consecuencias. Por eso hizo esa bellísima profesión de fe: Señor mío y Dios mío. Y por eso se fue después a propagar el Evangelio hasta morir martirizado por proclamar su fe en Jesucristo resucitado. Preciosas dudas de Tomás que obtuvieron de Jesús aquella bella noticia: dichosos serán los que crean sin ver. Pero si desde allí buscas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, lo encontrarás. Deuteronomio 4:29. Buenos días, hermanitos. Hoy les voy a hablar del apóstol San Matías. Desde que Jesús se fue al cielo y vino el Espíritu Santo, los 11 apóstoles se reunieron para elegir el mes de Judas el traidor, y habían 2, José el justo y Matías. Y Matías unió a los 12 apóstoles. Matías fue a evangelizar primero a Judea, Capadocia y el mar Caspio, y sufrió persecución en los pueblos de los bárbaros, y lo mataron en Corquita. Su cuerpo estuvo en Jerusalén y después lo trasladaron a Roma. Santa Elena. La fecha que se conmemora es el 14 de mayo. San Matías se puede llamar un apóstol que no brilló de manera especial, sino que fue como tantos de nosotros, un discípulo que estuvo siempre siguiendo a Jesús. Fue parte de los 72 discípulos que envió Jesús a evangelizar. Estuvo presente en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús y perseveró hasta el final. A muchos nos anima que haya santos así, porque esa va a ser nuestra santidad, la santidad de los que buscamos hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia
es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Hebreos 10, 35 al 36. Oración final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 9. Dios, refugio del oprimido. Que mi alma alabe al Señor y proclame todas sus maravillas. En ti me alegraré y me regocijaré y cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Porque mis enemigos retroceden, tropiezan y perecen ante ti. Te has sentado en tu trono cual juez justo y has reivindicado mi causa y mis derechos. Has abatido a las naciones, has hecho perecer a los malvados y has borrado su nombre para siempre. Los enemigos fueron aniquilados, arruinados sin remedio. Sus ciudades fueron devastadas, perdido su recuerdo. Pero el Señor reina para siempre y establece su trono para el juicio. Gobernará la tierra con justicia y juzgará con rectitud de las naciones. El Señor es un bastión para el oprimido, un refugio para los tiempos de angustia. Que en ti confíen los que veneran tu nombre, porque no abandonas, Señor, a los que te buscan. Canten al Señor, que mora en Sión, y publiquen entre los pueblos sus hazañas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios, refugio del oprimido. Glorificado sea el Señor Todopoderoso, el que se dignó extender la luz del Evangelio por la palabra de los santos apóstoles, escogidos no entre los sabios y los poderosos del mundo, sino entre los sencillos y humildes. Dígnese el mismo Dios, cuyo soberano nombre bendecimos, aumentar nuestra fe y hacerla fecunda en buenas obras, mediante la intercesión que invocamos de aquellos bienaventurados ministros de su Verbo encarnado, para salud del mundo. Y séanles gratos los homenajes que les tributamos, honrándolos como a testigos y difundidores de la verdad. Amén. Hoy aprendimos sobre 6 apóstoles de los 12. El primero fue Pedro, el primer papa de la Iglesia Católica, la piedra donde Jesús fundó su iglesia. Santiago el Mayor, él fue a evangelizar a España y se le apareció a la Virgen María. Esta aparición también es conocida como la Virgen del Pilar. Andrés fue el primero llamado misionero, fue a Grecia y a Asia Menor. Bartolomé, él fue un gran estudioso, prácticamente el único conocido que fue de una familia noble. Él era estudioso, fue a Armenia con Felipe, también fue a Frigia, Hierápolis e India. También aprendimos sobre Matías, también llamado el Fiel. Él fue a Etiopía. Vimos a Tomás, que él fue el que tuvo que ver para creer, y también fue el que hizo la confesión de fe, mi Señor y mi Dios. Y bueno, hermanos, hasta aquí el programa de hoy. No olviden de darle like, compartirlo y comentar en este programa, que es un gran apoyo para nosotros. Esperamos que hayan aprendido tanto como nosotros, y los esperamos en el siguiente programa, que vamos a ver los otros 6 apóstoles. Hasta la próxima. Participando con fe y amor, entrega tu vida al Señor,
entrega tu vida al Señor.